Obi nos acaba de regalar una foto Jikook que definitivamente nos ha hecho colapsar. Como sabemos, BTS está de camino a Bruselas y Hobi subió una foto donde Jimin estaba acostado encima de Jungkook, literalmente. Cada vez que tenemos momentos Jikook y podemos verlos en situaciones tan acarameladas, las fotos no son subidas ni por Jimin ni por Jungkook, sino por otros miembros, y eso les da un significado aún mayor para los fans. Además, la posición en la que aparecen realmente es algo muy común entre ellos. La mayoría de las veces que están en una cama o acostados, Jimin suele recostarse encima de Jungkook. Tenemos otro momento Jikook del concierto en Madrid, un momento que ya habíamos visto, pero que no tenía un buen enfoque. Por eso muchos pensamos que lo habíamos perdido y que quedaría solo como una mala toma. Por suerte, Black and White nos dio la mejor toma y con la mejor calidad. Vemos cómo Jimin se acerca a Jungkook, pegando su rostro con la mejilla de Jungkook sin decirle nada, como si simplemente quisiera hacer ese gesto. Luego vemos a Jungkook tan cómodo que incluso tiene la intención de voltearse, como si quisiera estar aún más cerca. Pero claro, Jimin, tan provocador, no soporta ser él quien termine poniéndose nervioso, así que se aleja con una sonrisa nerviosa. Nuestro Jikook a veces tiene pocos momentos, pero solo basta uno para demostrar que su relación sigue siendo tan auténtica y completamente íntima. Ahora hablemos un poco más de la foto del Jikook que subió Hobi, porque sinceramente esta imagen ha sido una de las cosas que más ha dado de qué hablar en redes sociales durante estos días. Desde que la publicó, comenzaron a aparecer miles de comentarios, análisis y reacciones de todo tipo. Y la verdad es que hay un detalle que hace que esta foto sea diferente a muchas otras que hemos visto antes. Lo primero que llama la atención es que la fotografía no fue publicada ni por Jimin ni por Jungkook. Fue Hoseok quien decidió compartirla. Ese simple detalle ya cambia completamente el contexto de la imagen. No estamos hablando de una selfie que ellos mismos tomaron, ni de una foto donde buscaron un ángulo o pensaron en cómo querían aparecer. Simplemente fue Hobi quien vio ese momento, tomó la fotografía y decidió subirla. Es decir, ellos fueron captados tal y como estaban en ese instante. Y justamente por eso la imagen ha llamado tanto la atención. En la fotografía se puede ver a Jimin acostado encima de Jungkook con total naturalidad. No parece que estén pendientes de la cámara ni mucho menos de cómo se ven. Es una escena que transmite muchísima comodidad. Además, alrededor también hay otras personas, lo que hace pensar que para ellos esa forma de estar juntos es completamente normal y cotidiana. No parece que les preocupe quién esté alrededor, simplemente estaban descansando de esa manera. Otro detalle que muchos comentaron fue la almohada. La imagen da la impresión de que Jimin está completamente cómodo apoyándose sobre Jungkook, algo que muchos fans inmediatamente relacionaron con otros momentos que ya hemos visto a lo largo de los años. Y es que no sería la primera vez que vemos a Jimin recostarse sobre él. De hecho, para quienes siguen al grupo desde hace mucho tiempo, no es una postura que resulte extraña. Varias veces los hemos visto descansando juntos de formas muy parecidas, por eso muchos incluso bromean diciendo que Jungkook terminó convirtiéndose en la cama más personal de Jimin. Precisamente por esa naturalidad
es que la foto se volvió tan viral. No parece una imagen preparada para generar reacciones. Da la sensación de ser simplemente un momento cualquiera que Hoseok decidió inmortalizar. Y quizá eso es lo que hace que muchas personas la encuentren tan especial. A veces una fotografía espontánea termina diciendo mucho más que una imagen preparada. Pero como suele pasar cada vez que aparece algún momento relacionado con Jikook, tampoco tardaron en aparecer las críticas. Hubo personas que comenzaron a molestarse por la publicación e incluso empezaron a crear hashtags pidiendo que Hoseok eliminara la foto. Otros afirmaban que la imagen era inapropiada simplemente por haber sido compartida. Y ahí es donde muchas personas comenzaron a preguntarse algo bastante lógico. ¿Qué tiene exactamente de inapropiado esa fotografía? Porque si uno observa únicamente la imagen, lo que se ve es a dos integrantes del mismo grupo descansando mientras viajan. No hay nada más ocurriendo en la fotografía. Entonces la pregunta surge de manera inevitable. ¿La imagen realmente les parece inapropiada por lo que muestra o únicamente porque quienes aparecen son Jimin y Jungkook? Porque esa también es una diferencia importante. Da la impresión de que muchas veces el debate tiene alrededor de la fotografía en sí, sino de quienes aparecen en ella. Si exactamente la misma escena hubiera sido protagonizada por otros integrantes, probablemente muchas de esas reacciones habrían sido completamente distintas. Esa es precisamente la duda que muchos fans han planteado desde que comenzó toda esta discusión. A raíz de eso, también empezaron las comparaciones. Muchas personas sacaron nuevamente aquel famoso video donde algunos aseguraban que Jungkook tenía a Taehyung sentado sobre sus piernas, lo cual nunca fue así. Taehyung estaba sentado en el apoyabrazos del asiento de Jungkook. Ese video volvió a circular como argumento para decir que ambas situaciones eran iguales. Sin embargo, si se van a comparar ambos momentos, también es importante hablar del contexto de cada uno. En ese video de Taehyung existe una intención clara de grabar. Él tenía el celular, buscó el ángulo desde el cual grabar y después decidió subir ese video a sus redes sociales. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Cada integrante puede compartir el contenido que quiera con los fans, pero justamente ahí aparece la diferencia con la fotografía de Jikook. En este caso no fueron Jimin ni Jungkook quienes tomaron la imagen. Tampoco fueron ellos quienes decidieron mostrar ese momento. Fue Hoseok quien los vio así, tomó la fotografía y posteriormente decidió compartirla. Ellos simplemente estaban ahí, en una situación completamente cotidiana. Eso hace que muchas personas consideren que ambas situaciones no son exactamente iguales. En una, existe una grabación realizada intencionalmente por quien sostiene la cámara. En la otra, estamos viendo una fotografía espontánea tomada por un tercero. Es decir, Jimin y Jungkook no estaban posando, no estaban buscando un buen ángulo, no estaban acomodándose para que la imagen saliera mejor. Simplemente estaban como estaban y Hobi decidió capturar ese momento. Y precisamente ese detalle es el que muchos consideran más llamativo de toda esta historia. La fotografía transmite mucha naturalidad porque da la impresión de haber capturado un instante completamente cotidiano. No parece una escena preparada para las redes sociales, sino un momento cualquiera durante el viaje que terminó siendo compartido con los fans. Por eso resulta curioso que una imagen tan sencilla haya provocado una discusión tan grande. Mientras unos simplemente la ven como una fotografía donde dos compañeros descansan cómodamente,
otros comenzaron a convertirla en motivo de debate, creando tendencias y comparaciones. Al final, cada persona tendrá su propia interpretación, pero si se van a hacer comparaciones con otras publicaciones, también es justo tener en cuenta cómo surgió cada una. No todas las imágenes nacen de la misma manera ni tienen el mismo contexto, y justamente eso es lo que hace que esta fotografía siga dando tanto de qué hablar. No solo por la posición en la que estaban Jimin y Jungkook, sino porque fue otro miembro del grupo quien decidió capturar ese instante completamente espontáneo. Ahora, por último, quiero pedirles algo. Si llegan a encontrarse con publicaciones donde están insultando a Hobi, faltándole el respeto o atacándolo personalmente, únicamente por haber subido esa foto de Jimin y Jungkook, por favor, denúncienlas. Una cosa es que alguien tenga una opinión diferente sobre una publicación y otra muy distinta es convertir esa diferencia en ataques e insultos hacia un integrante del grupo. Lamentablemente, esto tampoco debería sorprendernos demasiado, porque no es la primera vez que ocurre. En varias ocasiones, Hobi ha recibido críticas por parte de algunos sectores del fandom que interpretan cualquier interacción o publicación como si estuviera apoyando una teoría en particular o estuviera en contra de otra. Cada vez que comparte algún momento donde aparecen Jimin y Jungkook, hay personas que inmediatamente empiezan a sacar conclusiones, cuando en realidad él simplemente está compartiendo recuerdos o momentos que le gustan. Por eso creo que es importante cuidar a Hobi y no alimentar ese tipo de ataques. Al final del día, él no publicó esa fotografía con la intención de molestar a nadie ni de generar discusiones entre los fans. Quienes seguimos su forma de usar las redes, sabemos que Hobi suele compartir muchas cosas que le parecen bonitas, divertidas o que simplemente quiere guardar como recuerdo con ARMY. Esa siempre ha sido su manera de publicar contenido. No tiene sentido convertir una fotografía en motivo para insultarlo o hacer menos su personalidad. Él no está entrando en debates entre fandoms ni intentando darle la razón a un grupo de personas sobre otro. Simplemente compartió una imagen que le gustó, igual que ha compartido muchísimas otras fotografías a lo largo de los años. Así que, más allá de cualquier interpretación que cada persona quiera darle a esa foto, creo que lo mínimo es mantener el respeto hacia Hobi. Nadie merece recibir insultos o ataques por subir una imagen. Si ven publicaciones cuyo único objetivo sea burlarse de él, insultarlo o generar odio en su contra, lo mejor es reportarlas y no darles difusión. Muchas veces ese tipo de cuentas buscan precisamente conseguir reacciones, y mientras más personas interactúan con ellas, más alcance terminan teniendo.